Hola, vamos a hacer un ejercicio de modelo de regresión lineal. Dice, se desea analizar el consumo de cierto bien en función de las fluctuaciones en el precio x1 y en el ingreso x2. Para efectuar el estudio se tomaron los datos en peso de los últimos 14 meses que se detallan a continuación. Y nos dan la matriz inversa, nos dan la sumatoria de la diferencia al cuadrado de los y con su promedio, el r cuadrado, la sumatoria de los y, la sumatoria de los y por x1 y la sumatoria de los y por x2. Y dice A. Ajuste con modelo lineal, interprete detalladamente cada coeficiente de la regresión en términos del problema. B. Puede considerarse que un aumento de un peso en el precio provoca una disminución significativa en el consumo. C. ¿Considera que el modelo elegido es adecuado para explicar el consumo? Tomar alfa 5%. Bueno, nosotros acá nos pide que relacionemos el consumo en función del precio e el ingreso. Por lo tanto, nuestra variable a explicar va a ser el consumo, va a ser nuestra variable y las variables explicativas, el precio, x1, el ingreso, x2. O sea que el precio, el ingreso van a estar explicando el consumo. ¿Cómo? A través de un modelo lineal, que es lo que tengo escrito acá abajo. ¿Esto qué significa? Que sea un modelo lineal que la relación entre las variables x1, x2 con la variable y es lineal. O sea que las variables explicativas tienen una relación lineal con la variable a explicar. Esta primera parte del modelo, esta primera parte de acá, es la parte no aleatoria. Y esta parte de acá, que son los errores, los muté, es la parte aleatoria del modelo. Nosotros tenemos que aclarar que estos errores deben cumplir los supuestos de Gauss-Markov. Por el momento no están bajo análisis, así que nosotros vamos a suponer que se cumplen, que los errores cumplen los supuestos de Gauss-Markov. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicar mínimos cuadrados. ¿Para qué? Acá en el modelo tenemos los B0, los B1 y los B2 poblacionales. A nosotros se nos da una muestra de 14 periodos y a partir de los cuales vamos a armar nuestro modelo. Y eso implica calcular los B y estimados. ¿A partir de qué? De minimizar los errores. Justamente el método de mínimos cuadrados nos permite hallar las estimaciones de los B poblacionales, que son los B y estimados, minimizando los errores al cuadrado. Esto de al cuadrado es para evitar las cancelaciones de errores positivos y negativos. Por lo tanto, los B y estimados, o sea, los estimadores de los BI poblacionales, van a ser aquellos que minimizan los errores al cuadrado. Fíjense que si en nuestro modelo yo despejo los errores, pasando todo esto que tengo acá para el otro lado, me queda lo que tengo escrito acá. Por lo tanto, minimizar los errores es minimizar esta diferencia que les estoy mostrando acá, ¿no? Siempre al cuadrado. Así que vuelvo a repetir, los estimadores de los B y, que serían el B0, el B1 y el B2 poblacionales, van a ser los que minimicen estos errores al cuadrado. Una vez que los hallemos, tenemos nuestra ecuación estimada de regresión, que es lo que tenemos acá abajo. Esto es el equivalente en un modelo de regresión lineal simple de nuestra recta de regresión estimada. Cuando tenemos más de una variable, hablamos de ecuación. Bueno, pasemos a resolver el ejercicio en sí. Partimos desde acá, que este es el resultado matricial de aplicar mínimos cuadrados. O sea, el resultado luego de aplicar mínimos cuadrados de forma matricial es esto que tengo escrito de acá. ¿Y cómo terminamos de hallar esta matriz que justamente tiene el B0 estimado, el B1 estimado y el B2 estimado? Calculando la inversa de esta primera matriz, que es la inversa de la matriz de X transpuerta por X. Y eso es justamente lo que nos daba el enunciado, ¿no? El enunciado nos daba la inversa de esta matriz. Y después, lo que teníamos como dato era lo de esta última matriz. O sea que esta última matriz también la podemos calcular. Así que la matriz de los B estimados resulta ser un producto matricial entre la matriz inversa que nos daban por la matriz X transpuesta por Y, que la podíamos calcular porque teníamos los valores de cada uno de los componentes. En esta diapositiva acá lo puse. La matriz de los B estimado resulta de ser el producto matricial entre estas dos matrices, la matriz inversa y la matriz de X transpuesta por Y, donde nosotros teníamos los datos, que era la suma de los Y, la sumatoria de los Y por los X1 y la sumatoria de los Y por los X2.
Una vez que hacemos el producto matricial, nos da este resultado de acá, que tenemos el B0 estimado, el B1 estimado y el B2 estimado. Y con eso armamos nuestra ecuación de regresión, que es lo que tengo escrito acá abajo, ¿no? Entonces, nuestro modelo, que acá tenemos nuestros y estimado en función de las variables x1 y x2, a partir de la muestra que nos dieron. Bueno, lo que nos pedía era que hagamos un análisis de los coeficientes. Entonces, analicemos este menos 3,55 y el 9,17. Bueno, lo primero que tenemos que notar con este menos 3,55 es que es negativo, por lo tanto, lo que me indica es que hay una relación inversa entre la variable x1 y la variable y. Por tanto, lo que quiere decir que en la medida que la variable x1 aumente, la variable y va a disminuir. En términos del problema, la variable x1 era el precio y la variable y era el consumo. Por lo tanto, en términos del problema, este menos 3,55 tiene la siguiente interpretación. En la medida que el resto de las variables, en este caso la variable x2, se mantenga constante y la variable x1 aumente en una unidad, o sea que en la medida que el ingreso no varíe y que el precio aumente en una unidad, el consumo va a disminuir en menos 3,55. Repito, en la medida que el ingreso no varíe y que el precio aumente en una unidad, o sea que el x1 aumente en una unidad, el consumo, que nuestra variable y, va a disminuir menos 3,55. En el caso de la variable x2, primero lo digo en términos de las variables y después lo digo en términos del problema, lo que nos está diciendo acá es, en la medida que la variable x1 no varíe y que la variable x2 aumente en una unidad, la variable y va a aumentar en 9,17 unidades. En términos del problema, en la medida que el precio no varíe y que el ingreso aumente en una unidad, o sea, aumente en un peso, el consumo va a aumentar en 9,17 unidades, o sea, pesos. Esa sería la parte A. Después la parte B y C nos pide que hagamos unos test de hipótesis, pero para eso necesitamos calcular previamente algunos datos, que es lo que vamos a hacer primero. En esta diapositiva acá les dejo para que lo miren diferentes formas de calcular la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados explicados, la suma de cuadrados no explicados y el R cuadrado. Así que esto lo dejo para que lo miren, son diferentes formas dependiendo de los datos que le den. Pasemos específicamente al ejercicio que nos toca, que nos daba el R cuadrado, nos daba el enunciado 0,8897 y nos daba la suma de cuadrados totales 840. Estos dos datos estaban en el enunciado. Bueno, a partir de esto podemos calcular la suma de cuadrados explicado y la suma de cuadrados no explicado. ¿Por qué? Sabemos que la suma de cuadrados explicado dividido la suma de cuadrados totales es el R cuadrado. Si tenemos la suma de cuadrados totales y el R cuadrado, fácilmente podemos despejar, como ustedes ven acá, la suma de cuadrados explicado, ¿no? Entonces, a partir del cociente de suma de cuadrados explicado sobre suma de cuadrados totales, que es igual a R cuadrado, despejamos la suma de cuadrados explicados, que me da 748,1105. Luego, con este dato, podemos calcular la suma de cuadrados no explicados. ¿Cómo? Sabemos que la suma de cuadrados totales, que es dato, es igual a la suma de cuadrados no explicados, que es lo que queremos averiguar, más la suma de cuadrados explicado, que es lo que acabamos de averiguar. Por lo tanto, despejamos fácilmente la suma de cuadrados no explicados y nos da 92,7465. Bueno, así calculamos esto. Después lo que necesitamos calcular es la estimación de la varianza de los errores. La estimación de la varianza de los errores. ¿Y eso cómo lo calculamos? Como la suma de cuadrados no explicados dividido t menos k más 1. Siendo t la cantidad de periodos, en este caso eran 14 meses, menos k más 1, siendo k la cantidad de variables explicativas. En este caso son dos variables explicativas, x1 y x2, por lo tanto k es 2. Esa es la forma de calcular la estimación de la varianza de los errores. Que bueno, acá dejé otras dos formas de escribirlo, que es como, bueno, la sumatoria de los errores al cuadrado o los errores escritos como i menos i estimado. Cualquiera de la forma que lo escriban o el dato que les tengan escrito lo pueden utilizar, ¿no? Es lo mismo. Y después, con esta estimación de la varianza de los errores, podemos calcular la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cómo? La matriz de varianza y covarianza resulta de hacer el producto de
la estimación de la varianza de los errores por la matriz inversa. Y con eso me da la matriz de varianza y covarianza. Y acá tenemos la estimación de la varianza del B0 estimado. Después tenemos la estimación de la varianza del B1 estimado. Y tenemos la estimación de la varianza del B2 estimado. Esos son los elementos de la diagonal. Y después, en el resto de la matriz, vamos a encontrar la estimación de las covarianzas de los BI estimados. Por el momento lo que nos interesa son los elementos de la diagonal, que son la estimación de las varianzas. Bueno, acá dejé el cálculo propiamente dicho, o sea, de la estimación de la varianza de los errores, como el cociente entre la suma de los cuadrados no explicados, que es 92,74, dividido 14 los periodos menos 2 variables explicativas más 1, y nos da 8,43. Y después esto lo multipliqué por la matriz inversa y nos queda la matriz de varianza y covarianza, ¿no? Sí, bueno. Por el momento dejamos acá con el cálculo de todo esto y en el próximo video terminamos el punto B y C.